Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carla Calderón, bióloga marina por 8 años vinculada al tema de las pesquerías artesanales, manejo, gestión y monitoreo de recursos hidrobiológicos e investigación en áreas naturales protegidas marinas. El día de hoy quisiera primero agradecer a Punto y Solución por haber dado esta apertura a este espacio y permitirnos llegar hacia ustedes. Asimismo, hoy estaremos hablando de un contexto quizás muy diferente, COVID y ciencias del mar, bajo tres ejes temáticos, entre ellos la investigación en ciencias del mar, el reto que implica el actual contexto frente a lo que es la educación virtual y también acerca de los retos en la gestión e implementación de proyectos en el ámbito acuícola y pesquero. Y para ello nos acompaña y tenemos un gran invitado el día de hoy, a Paul Baltasar. Paul, bienvenido. Te doy el pase para que puedas presentar. Muchas gracias, Carla. Y antes que nada, también agradecer a Punto y Solución por la amable y cordial invitación a través tuyo de participar de este conversatorio, ¿no? Un poco para poner en agua lo que está pasando en pesca y acuicultura. Muchas gracias, Paul. Quisiera ahí justo antes de abrir, cuando comenté acerca de los ejes, ¿no?, que se van a enfocar en este orden del punto de las investigaciones en ciencias del mar, de la educación virtual que ahora nos debemos que adaptar dentro del contexto, ¿no? Y así mismo con la parte de proyectos, para abrir estos grandes ejes, me gustaría aperturar con una pregunta, ¿no? El actual contexto COVID, en el cual nos venimos aún atravesando, ¿ha logrado impactar las investigaciones en ciencias del mar? Sí, te debo comentar que el impacto ha sido, yo diría, si hablamos en un término de números, en un 100%, ¿no? 100%, sobre todo desde la quincena de marzo hasta mayo más o menos, porque después de mayo como que se ha hecho una pequeña apertura, digamos, ¿no? Pero aún así ha sido complicado trabajar en temas de mar y en temas de laboratorio que tengan que ver con pesca y acuicultura, ¿no? Eh, Tal vez así como ejemplos, por ejemplo, podemos mencionar que en el caso del norte, en Sechura, donde hay varios proyectos que están afincados con temas del cultivo de concha de abanico, con el tema de manejos de las procesadoras, ¿no?, de las que procesan la concha de abanico, el tema de la pesca artesanal en el Yuro, en Cabo Blanco, en Zorritos, en todas esas zonas donde también existe mucha investigación que se hace con el sector pesca artesanal sobre todo, que está relacionado con los recursos hidrobiológicos artesanales que ellos capturan y proveen al mercado, ¿no? Entonces, sí se ha visto un fuerte impacto, ¿no? Ahora, en este momento, estamos más o menos en el impacto en un 80-70% aún. ¿Y por qué? Porque todavía no se han restablecido al 100% la capacidad, digamos, de los investigadores a que puedan seguir haciendo sus labores por el tema de los contagios, ¿no? Que ha sido muy intenso también a lo largo de toda la costa peruana, ¿no? Me refiero a la costa peruana por el sector pesquero artesanal costero, mejor dicho, ¿no? Igualmente, hacia una zona de selva también ha sido fuertemente afectada el tema de las investigaciones. Hay varios institutos que han tenido que cerrar momentáneamente desde marzo, se cerraron los institutos y se tuvieron que evitar los trabajos que se venían haciendo con Pache, Gamitana y otros más, ¿no? Nosotros mismos, como Universidad Científica del Sur, ¿no? Tenemos varios proyectos inmersos en Pisco, por ejemplo, tenemos un laboratorio de investigación en agricultura marina y tuvimos que cerrar todas las labores y todas las operaciones que teníamos en mar. Y tal es así que se han tenido que replantear nuevamente las actividades de investigación en este caso, ¿no? En los laboratorios que se tienen en la universidad propiamente en Lima, también han tenido que cerrar por el tema de la inmovilización que se dio en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso, si lo cuantificamos, ha habido un retroceso en temas de investigación, o va a haber un retroceso. Probablemente esto nos va a perdurar por lo menos hasta el otro año. Esa es la proyección que tienen. El otro año probablemente recién se sienta algo de recuperación. Es más, no sabemos si es que todavía se va a volver a hacer una actividad al 100%. Hay mucho temor, mucho miedo de trasladarse de un lado para otro, ¿no? Yo te comentaba, por ejemplo, el tema de Pisco, ¿no? El tema de Pisco, nosotros traemos un laboratorio en
específicamente en San Andrés. Y San Andrés es una Ujú. zona de alto contagio. El muelle está cerrado parcialmente, estuvo cerrado, bueno, ahora se ha aperturado, ¿no? Pero igual, el hecho de trasladarnos al mar implica ir en grupo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la ley prohíbe que se haga? Más de 5, más de 10 personas puedan juntarse y salir en común. Ahora, ilegalmente probablemente lo hacen algunos, ¿no? Pero yo creo que hay que, por ahora, proteger lo más importante, que es la salud, porque al final si uno se enferma, traslade el virus hacia la casa, ¿no? Y ahí tenemos los Claro. papás, los niños, ¿no? Y personas más adultas que son mucho más vulnerables, ¿no? Que ha habido un efecto, hay un efecto. Ahora, veamos qué ha pasado un poco más al sur, ¿no? Algunas universidades, bueno, yo creo que todas las universidades, tanto nacionales como privadas, prácticamente cerraron, ¿no? Que cerraron y ya hay Ujú. data, hay información, cerraron todo el tema de investigación cerrado, ¿no? Y ejemplo lo tenemos bien claro, porque la agraria, San Marcos, Villarreal, nosotros como científica, ¿no? Tuvimos que cerrar. Y probablemente hemos tenido animales vivos y muchos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones en el camino. Oye, tenemos que dar de comer a esos animales que están en nuestros acuarios, que están en nuestros estanques, hay que sacrificarlos. No porque uno no pueda, sino porque el traslado en ese momento, sobre todo en la quincena de marzo hasta mayo, ha sido un poco complicado, ¿no? Había mucha restricción para poder movilizarse, a pesar de que podías tú sacar un permiso, pero mientras no estén los protocolos adecuados en cada institución, tú no te podías arriesgar por tema de una sanción hacia la institución y un tema que también te pueden sancionar a ti, ¿no? Entonces, ha sido complicado. Ahora, al sur hemos visto, por ejemplo, que también las universidades y los centros de investigación han estado paralizados, ¿no? En la parte de sierra, todo lo que tiene que ver con investigación, con temas de trucha, en temas de cultivo, en temas sanitarios, totalmente paralizado, ¿no? Entonces, ha habido un efecto fuerte, fuerte, ¿no? Es más, si vemos ese efecto desde otro punto de vista, ¿no? Vemos la investigación como tal, pero se ha tenido que, inclusive, personal que estaba trabajando dentro de estos proyectos han tenido que estar paralizados en algunos casos, salvo algunas instituciones que han continuado. Ejemplos muy claros los tenemos como el caso de los laboratorios o los centros de acuicultura que tiene Fondepez. Fondepez tiene una serie de laboratorios que tienen costa, sierra y selva, ¿no? Eso no han paralizado porque es gente que vive aislada realmente, ¿no? O sea, el Claro. personal está aislado, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, la arena que queda en Casma, tiene un laboratorio, tiene un edificio donde la gente puede quedarse a descansar, pero han tenido que ser abastecidos de alimentos, de todas maneras, ¿no? Pero también ah, han disminuido. Si antes trabajaban 20, obviamente ahora solo el 30, el 40% es el que está operando para poder mover toda una planta, ¿no? Entonces, eso ocasiona obviamente retraso en los temas de investigación y resultados que se puedan tener para adelante, ¿no? Nosotros mismos, como te decía como ejemplo, ¿no? Teníamos tres tesis que se están ejecutando en marzo, que iniciaron justo antes de la pandemia. Vino el tema del COVID-19, los decretos de urgencia, la quincena de marzo, y todo eso se paralizó. Hemos perdido información que teníamos de varios meses hacia atrás. Y toda esa información, hemos perdido 4 o 5 meses de información, de data. Uno siembra las algas en el mar, o siembra las conchas, o los moluscos, o los animalitos que uno siembra, y hay que estar semanalmente o quincenalmente, estar tomándole los parámetros biométricos, talla, peso, hay que hacer los controles de controles para los parámetros físico-químicos del agua. Toda esa data, por ejemplo, de 4 meses, el experimento quedó prácticamente, hay que volverlo a repetir. Y en algunos casos hemos tenido que actuar rápidamente en el sentido como en nuestro laboratorio se quedaron justo cuando sale el domingo, creo que salió de la quincena de marzo, la segunda semana de marzo, salió el término de inamovilidad. Teníamos 5 estudiantes en laboratorio más un investigador. Bueno, a mí me tocó venir unos días antes, lo que me vine el viernes y la inmovilidad salió el domingo. Entonces no me hubiese agarrado también ahí, me hubiese quedado, ¿no? Pero entonces estos 5 jóvenes que se han quedado y que tenían 3 de ellos trabajos en mar, han tenido que replantear el trabajo ya en abril se tuvo que replantearles el trabajo para que ya no hagan temas de mar, que hagan temas netamente en laboratorio. ¿Y por qué en laboratorio? Porque ellos también tienen un tiempo que cumplir. Ellos, Claro. ellos están en un laboratorio y están financiados por 6 meses.
Si en los 6 meses tú no tienes un producto, ¿cómo entregas ese producto? Que es el resultado de la tesis, que es, ni siquiera es la publicación, sino es el resultado, el primer borrador, por decirlo así, de esa tesis. Entonces, tienes problemas ante la institución que te financia el proyecto. Entonces, tuvimos que replantear. O sea, y eso lo hemos replanteado gracias a estas, teníamos un profesional allá, teníamos esta herramienta digital, que estamos usando ahora con bastante ahínco, y a través de estas coordinaciones se tuvieron que rehacer 3 tesis. Entonces, por ahí hemos ido también, pues, como quien dice, adaptándonos a este cambio. Todos pensábamos que era el 15 de marzo, venía el 30 y se levantaba la cuarentena, pero no fue así. Se complicó más bien, ¿no? Entonces se expandió más, ¿no? Entonces, en tiempo, ¿no? En ese contexto, porque comentas acerca de las limitaciones que tienen los tesistas y considerando la proyección hasta el 2021, ¿cuál sería esta tendencia o este cambio de información que ahora tienen que analizar o reanalizar para, sin embargo, para no perder todo este avance, ¿no? Es decir, ¿cuál es esta solución que se les ha dado basado Eh, en que ellos ya no tienen data completa? Justo aquellos jóvenes que tienen que ver con trabajos en campo específicamente y que no tienen la data completa, se le ha tenido que replantear una nueva tesis. Una nueva Claro. tesis, en nuestro caso, en el propio laboratorio y que ha sido en varios lugares, ¿no? Por poner un ejemplo, en el Neuro, en Neuro, sí, pues en el Neuro en Mancor, en el Neuro, hay personal que está destacado levantando información, y no solo de las universidades, sino del IMARPE y de las ONG, que levantan información de la composición de especies que se van desembarcando día a día, qué especies se desembarcan, qué tallas tienen, qué pesos tienen, cuántos se está desembarcando, para llevar una estadística más o menos de la captura y de la población que hay en ese momento, y que a lo largo del año se tienen curvas después en qué momento hay mayor densidad y en qué momentos hay, no, pero mayor captura, menos capturas, ¿no? O mayor biomasa, menos biomasa. Entonces, 4 meses sin información se queda un vacío, sobre todo en ese tema de pesca artesanal. Porque la pesca industrial ha seguido caminando. En la pesca industrial, por lo menos, si hablamos del trabajo de la pesca industrial, el anchoveta principalmente no ha parado, ha continuado, obviamente con todas las condiciones, con todo el tema normativo, con todo el tema del cuidado, y a pesar de eso ha habido contagios, ¿no? Otra de las pesquerías que no ha paralizado ha sido la merluza, ¿no? La merluza ha continuado, ¿no? Y otra de las grandes pesquerías del norte es el bacalao, bueno, en menores densidades, con menores biomasas con respecto a las otras especies que he mencionado, pero igual tiene un mercado considerable, ¿no? En el caso de la anchoveta, tiene un mercado bien asegurado, sobre todo en el mundo asiático. Y el mundo asiático porque se requiere para proteínas para otros animales, a pesar que también se vio disminuido, digamos, en los primeros meses de la infección, los volúmenes de producción, porque también se restringió el mercado. Pero ahora han comenzado nuevamente a crecer. Nosotros estamos por completar, hasta el día de ayer creo que ya estábamos casi, nos faltaban el 2% para completar lo más de 2 millones de capturas que haya asignado el Estado, ¿no? O sea, y ahí ya está por completarse la cuota. Luego, en el caso de la merluza, se continúa porque hay un mercado, y el mercado es norteamericano, no específicamente. El bacalao sí no, porque es un mercado más restringido en temas que va específicamente a restaurantes americanos, perdón, en la merluza es mercados europeos, que ha continuado consumiendo la merluza, y el mercado, en el caso del bacalao, es mercado más americano, pero que va a un sector que es restaurante. Los restaurantes también han estado cerrados. Entonces, ese recurso más bien sí disminuyó su tema de exportación. Pero ya ahora comenzó de vuelta ya a levantar, ¿no? O sea, por lo menos algunas de estas pesquerías, la Pota y otras, están levantando nuevamente su tema de exportación, hablando de la pesquería industrial netamente, ¿no? Y la artesanal sí ha tenido un mayor impacto porque casi todos nuestros muelles a lo largo de la costa, obviamente el personal que labora, que trabaja, también fue contaminado, ¿no? Se contaminó con el virus, los porcentajes están ahí, ¿no? O sea, más del 50%, 60, 70% en determinados muelles, y tuvieron que cerrar, ¿no? Y ahora nuestra pesquería artesanal va más dirigida a un consumo local, más a un consumo a Lima y más a restaurantes, ¿no? Entonces, Claro. los restaurantes cerraron. Pues sí, estamos viendo que están aperturando, esta semana se aperturaron los restaurantes
con un aforo de 40%, ¿no? Entonces, y su mercado está aquí, ¿no? De Lima principalmente, ¿no? Entonces, pero también vemos que se está recuperando, pienso que la recuperación va a ser bien rápida, hay una necesidad de consumo de recursos hidrobiológicos, ¿no? Nos encanta el recurso de consumir un pescado, un marisco, ¿no? Entonces yo creo que va esto no lo veo que sea tan rápido, va a ser lento, pero va a haber un incremento de todas maneras. Y esperemos que sí, porque depende de todo esto, pues se dinamiza la economía, ¿no? Si el pescador Así tiene es. plata, obviamente puede comprar otras cosas, ¿no? Va al mercado, compra las verduras, compra las frutas, ¿no? Pero si no tiene plata, es el tema, ¿no? Sí, y ahí es interesante porque quizás destacando un poco, cerrando este paréntesis que abrimos acerca de la investigación, los mercados, que también cómo todos se vienen conectados. Cuando hablamos en el enfoque de que ciencias del mar, pues, sin duda tiene muchos ejes temáticos, ¿no? Es decir, la pesquería, la acuicultura, pero cuando hablamos de investigaciones, es un área que requiere esta fase de campo, ¿no? Y dado a estas limitaciones y considerando todos estos puntos que son negativos, ¿no? De cómo las tesis, las investigaciones han tenido que emigrar, adaptarse, y cuál es lo positivo que se queda bueno, que va a quedarse con nosotros y que sin duda va a generar un cambio a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es Como te, lo que se como te marcaría, comentaba, ¿no? muchas de las investigaciones han quedado un poco, que comenzaron antes de la pandemia, yo decía desde diciembre, de repente, o antes de diciembre, noviembre, diciembre, que deberían de terminar a mitad de año, han tenido que replantearse, ¿no? No solo las tesis, sino las propias investigaciones como tal. Eh, ahora hay las mayores fuentes de dinero que se emplean para temas de investigación y son obtenidas por diversas instituciones por fondos concursables es el PENIPA y el Innovate, ¿no? Principalmente para el tema de pesquería y acuicultura, ¿no? Y con más fuerza el PENIPA, ¿no? El Programa El Nacional de PENIFA, Investigación. claro. Es el que aporta la mayor cantidad de dinero para temas de investigación. Muchos de los proyectos han tenido que replantearse y han tenido que hablar con la gente del PENIPA, que han sido muy accesibles, menos mal, para poder, en los meses que no se ha trabajado, trasladarlos, extender el plazo de término del proyecto. Te puedo mencionar un par de ejemplos. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos con empresas privadas, asociadas con empresas privadas. Ellos deberían de haber terminado en mayo las investigaciones. Pero como se cortó en febrero, perdón, en marzo, entonces 2, 3 meses a la fecha, ha sido un golpe. Entonces han tenido que replantearse y muchos de ellos van a terminar recién en noviembre o en diciembre de este año, porque si no, no cumplen. Y como no cumples, tienes que revertir ese dinero, y quedas mal como institución. Y, Claro. y yo me imagino que ante una auditoría, porque esto es dinero del Banco Mundial, eso saltaría a la vista, ¿no? Porque no se ejecutó, porque no cumplió la institución X o tal, ¿no? Entonces, y podríamos ser lanzazones. Pero menos mal que el PENIPA después de largas conversaciones dependiendo con cada director o jefe de cada región, aceptaron que se haga un reacomodo de los presupuestos y una extensión de los trabajos de investigación para poder terminar y cumplir con ellos. Y ellos no han parado, Claro. ¿eh? Porque ellos, por ejemplo, han continuado este año, a pesar de la pandemia. Estábamos en marzo, abril, mayo, y estaban en plena convocatoria de un concurso, Sí. y salieron los resultados recién ahora unos 15, 20 días atrás. Y acaban de llegar otra convocatoria y sale otro resultado de aquí, me imagino que un par de meses. O sea, ellos han continuado trabajando todos en teletrabajo, igual que nosotros, ¿no? Pero Ujú. se han sabido adaptar a estos cambios. Yo creo que también el hecho de que el gobierno haya dado estas normas en la que la firma digital más los correos electrónicos sean documentos válidos, ¿no? Porque antes el PENIPA requería y el Innovate que sean documentos firmados, entregados físicamente, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado, por ejemplo, a viabilizar cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos tras un trámite que estamos haciendo en la Dirección Regional de Pesquería de Ica para obtener una autorización como hatchery. Tenemos un laboratorio, pero queremos que este salga como un hatchery
en términos de la producción de plántulas de Chontracanto, Chancay y otras algas. Entonces, se nos quedó paralizado el trámite. Y menos mal que ellos también abrieron una ventanilla, hará un par de meses o un mes atrás abrieron una ventanilla, todo digital. Te dan igual un código de acceso, como si te hubiesen puesto, hubiese sido tú a dejarlo por mesa de partes, si te hubiesen puesto un sello, y tú podrías, y te dan un código de seguimiento Claro. del documento. Eso ayuda mucho, ¿no? Y ahorra tiempo, porque antes tú entrabas a una dirección o a un lugar para hacer un trámite, primero que tenías que hacer cita. Y la cita, porque si ibas de improviso, probablemente no encontrabas al ingeniero o al responsable porque estaba ocupado. Cita. Luego que cuando tú das a la cita, tienes que esperar un tiempo para que te hagan entrar. Mientras tú entras, ya se fue un par, 2, 3 horas. Entonces, Sí, con exacto. este trámite ahora es cuestión de segundos. Tener todo organizado y tú lo puedes enviar y al cabo de unos 20 minutos están mandándote el código de seguimiento. O sea, yo creo que también no solo ha sido negativo el tema de la pandemia, ¿no? También ha sido positivo el tema de la pandemia en el tema de que nos ha hecho agilizarnos más rápidamente Claro. estas herramientas digitales, ¿no? Las tesis, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y no solo las científicas, ¿no? Yo acabo de ver hoy día en la mañana que inclusive, no me equivoco, en San Marcos acaban de sustentar un doctorado, inclusive, ¿no? Entonces ya no Ujú. necesitas irte a la universidad a hacer una exposición presencial para defender tu título o tu bachillerato. Bajo estas herramientas, igual el mismo, hay un jurado, hay todo un panel de gente, de especialistas que te están observando y te están preguntando. Entonces, esto también ha ayudado, ¿no? Y ha visibilizado, porque Comunicarnos. Ujú. te imaginas tú cuántas tesis nosotros, por lo menos en la carrera de biología marina, deben haber habido desde marzo a la fecha, unas 20 tesis que se han ejecutado a través o unas 10 o 20 en ese rango, que se han ejecutado en temas Ujú. digitales, bajo este formato, ¿no? Y si hubiésemos esperado a que en marzo, recién que se hace la apertura ahora en julio, pero que todavía no se sabe si vamos a regresar presencialmente a la universidad, Claro, aún es este incierto. tiempo, ¿cuántos están perdiendo los chicos? ¿Mm? Ahora, podemos decir de repente, ok, ya te titulaste, muchos de ellos quieren seguir maestrías, hacer sus trámites, muchos de ellos están viendo un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar del tema de la pandemia, así como también ha quitado espacio de trabajo, hay puestos de trabajo que se van abriendo, ¿no? Y eso es parte de estos proyectos del PENIVA, por ejemplo, que se han abierto muchos espacios de trabajo para los jóvenes, ¿no? Y en las cuales ellos están ingresando a trabajar a la parte laboral, pero obviamente te piden pues los documentos en regla, ¿no? Entonces, Claro. no se ha paralizado esa parte, es lo que yo diría, ¿no? Si bien es cierto, ahora, si lo vemos en términos económicos, en temas de investigación, tanto en pesquerías y en agricultura, los impactos han sido fuertes. Yo te comentaba diciendo que ha habido un 100% de paralización desde el inicio de la pandemia o de los decretos de urgencias que partieron en marzo y terminaron prácticamente en mayo, un poquitito que a fines de mayo se abrió un poquitito la apertura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sé que varios centros de investigación están trabajando. A ONGs han comenzado muy, no con la intensidad y el porcentaje de gente que trabaja en alto, pero sí han retomado sus actividades, al igual que muchas universidades. Pero en un término un poco Sí. más lento, ¿no? Algo positivo que se queda con nosotros, digamos, es la era digital, es decir, pasar a documentación, trámites, a procesos, digamos, digitales que ya no se requieren imprimir, ni ir personalmente, ni pedir permiso en un trabajo para tener ese espacio de entrega, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que ha agilizado mucho y se va a quedar, ¿no? Yo creo que es algo positivo que sin duda nos va a acompañar todavía post, bueno, digamos, pasado este escenario más crítico, ¿no? Yo creo que estas herramientas digitales ya se estaban por implementar en algunas instituciones, como el caso de la Universidad Científica, y ya se venía preparando el camino. Y creo que lo que ha hecho simplemente esta situación es acelerarlo, ¿no? Y la predisposición de muchos docentes de realmente de actualizarse, ¿no? Algo que debo rescatar de la institución de Trabajo Laboro es que le ha puesto mucho puche al tema de capacitación hacia los docentes para usar las herramientas digitales. No solo el Zoom, no solo el TIC,
hay otras herramientas digitales más que son mucho más potentes, más robustas para el tema educativo, y que creo que la universidad los va a implementar entre poco. Entonces, pero le ha metido mucha fuerza en tema de capacitación al docente y encima comprar paquetes tecnológicos pues, completos, ¿no? Para no estar usando el Zoom de repente de una hora, ¿no? Entonces, eso es Claro. una ventaja. Y justo Entonces, ahí que abres, perdona por un enfoque muy interesante del tema, ya entrando a la educación, ¿no? Estamos cada vez ingresando a este eje de digital. Si hablamos de ciencias del mar y cuando hablamos de procesos experimentales que requieren quizás estar en campo, cómo esta era está a través de una plataforma nos puede también ayudar a modelar esos escenarios, porque muchos jóvenes dirán, ¿cómo hago la parte práctica? ¿No? Es decir, la teoría se puede extender a nivel, y también nos ayuda también a transformar justo lo que hablábamos acerca de los formatos. No es lo mismo una clase presencial que era antes a una clase virtual, ¿no? Requiere tener mucho más elementos, videos, dinámicas interactivas dentro de la sesión para que realmente vea esta interacción entre los estudiantes, ¿no? Y en ese enfoque, mi pregunta es, ¿no? ¿Cuál es ese, qué se está diseñando o como parte, como también sé que docente, herramientas has podido adquirir para que esos jóvenes aún sigan este ritmo de que entiendan que están complementando tanto los contextos teóricos como prácticos, ¿no? indudablemente que en las carreras que tienen que ver con la vida, ¿no? Con organismos, Exacto. requieren la parte presencial, ¿no? Llámese biología, llámese ambientales, llámese veterinaria, llámese medicina humana, requieren la parte presencial, sobre todo en las partes prácticas, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque mucho se aprende manipulando al organismo, ¿no? Exacto. Y muchas de las cosas que tú aprendes el mejor laboratorio es la naturaleza. Entonces, cuando tú trabajas con los organismos en su medio, tú vas a poder empoderarte mejor, aparte de las herramientas de los documentos que tú puedas leer, puedes entender mejor los mecanismos, qué sucede, cómo se da. Entonces tú puedes tener una mejor base para poder tener tema de discusión de por qué este organismo no creció adecuadamente, este sí, qué es lo que le afectó, qué es lo que le complicó la vida para no desarrollar. Y al final morir probablemente o infectar. Entonces, eso te lo da el trabajo de campo, el trabajo de manipuleos de la información. Eso que se extraña, yo imagino que sí, y muchos de los colegas probablemente estén extrañando esta parte, ¿no? Sobre todo los que vivimos muy cerca con el tema de la naturaleza y constantemente estamos trabajando con el laboratorio natural, digamos, por decirlo así. Entonces, se nos hace difícil ¿cómo se llama? Alejarnos de esa parte que usamos naturalmente para meternos netamente al tema digital, ¿no? Yo creo que cuando pase este tema de la pandemia y aparezca la vacuna, vamos a retornar a esta parte de normalidad entre comillas. Porque yo no creo que sea igual ahora, mucho, por más que te hayas vacunado o te den la vacuna de acá medio a un año todavía, mucho se dice que sale para fines de este año, pero otros especialistas indican que probablemente esté para la mitad del otro año. Entonces, de todas maneras hay que tomar muchos cuidados. Entonces, por ahora, se debe restringir el tema del trabajo en campo a un reducido número de personas por el Claro, tema son de salud. los pasos. ¿Que vamos a extrañarlo? Lo vamos a extrañar. Ese es algo negativo, por ejemplo, ¿no? Claro, Es algo que negativo, la pero lo reincorporación. otro es que estas herramientas digitales te pueden servir para otra cosa. Los pocos datos que tú puedas colectar, tú los puedes llevar a modelos matemáticos y hacer los modelamientos. Es otra parte que hay que fortalecer, ¿no? Entonces, y para eso tenemos muy buenos especialistas que te pueden ayudar a mejorar a entender la naturaleza. Existen muchos modelos ahora que te indican cómo se mueve la naturaleza. Entonces, justo ayer veía, por ejemplo, un video en cómo no me acuerdo si eran los noruegos o los chinos, habían extraído un, un pulmón, o sea, de un humano, un pulmón, pero completo en tamaño normal, y habían hecho una serie de pruebas para ver cómo el virus iba infectando, y hasta qué nivel del interior del pulmón llega. Eso se hace con modelos, para poder el capilar y todo el diseño, esos son modelos. Modelos, imagino que entrarán algo de números, porque para todo entra matemáticas, querramos o no. Que lo Claro, estructure sí, exacto.
Entonces eso, por ejemplo, sí se puede ir avanzando. Yo creo que esas cosas se pueden ir avanzando. Pero hay Sí, detalles como te explicaba al principio, cosas que tú tienes que hacer en mar, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos el crecimiento de un organismo bajo X condiciones en el mar. De repente tú no puedes ir cada 15 días, tendrás que irte al mes, ¿no? Que también es válido, pero tendrás que replantear tu diseño experimental para así que es. pueda y colectar la suficiente cantidad de data como para que pueda ser sustentable lo que tú vas a presentar, ¿no? Entonces, eso también te fuerza un poco más, te fuerza a leer más, te fuerza a publicar más, te ha forzado Claro, concentrar, a escribir, esta, ¿no? Que a ha sido tan escribir sobre difícil. todo, sí, sí. Normalmente a veces mm, nuestros horarios han cambiado, ¿no? O sea, antes estábamos en el trabajo desde las 7 o de las 8 de la mañana y te retornábamos a las casas a las 4 o a las 5, ¿no? Dependiendo de la hora de ingreso que tenías. Y luego llegabas a casa y ya no te ocupabas de otras cosas, ¿no? Ahora, más bien tienes el trabajo y encima otras actividades que tú haces en tu casa prácticamente más de 10 horas, 12 horas, más de 12 horas, ¿no? Entonces, Claro, hablamos de extensión de la hora de trabajo, ¿no? así es. Y entre todo eso te pones a leer un documento, te pones a analizar tus datos y ya comienzas a escribir nuevamente, ¿no? O comienzas a aumentar el número de publicaciones. Si antes hacías dos o tres, ahora estás por el número 5 o 6 en este periodo nada más. Entonces, esas Es un cosas buen también, momento. también te hace hacer alianzas con otros equipos, con otros grupos. Nosotros, por ejemplo, se hacen alianzas con otras entidades que también están trabajando más o menos con lo que tú haces, ¿no? Y se conforman equipos para hacer proyectos, ¿no? Se conforman equipos para poder seguir avanzando con el tema y, oye, mira, está pasando esto, no tenemos esta información hasta acá, ¿qué te parece, no? Bajo estas herramientas, ¿no? Entonces, estamos avanzando también, ¿no? No es que nos hayamos quedado como quien dice, allá vino, nos mandaron a la casa y te vas a descansar, no, hemos estado avanzando, creo yo. Claro, destacando, dices ahí lo positivo es que sea un tiempo para repensar, ¿no? Para escribir, porque en la velocidad, en el tiempo, bueno, lo que era antes de ese escenario, uno trabaja y genera datos, pero nunca tiene el tiempo de analizarlos, de reestructurar y contextualizar, ¿no? Un artículo, por ejemplo, ha sido una idea que para muchos han empezado a escribir, incluso hasta a explorar la creatividad, que algo que también era bueno, nunca se encontraba ese espacio, ¿no? Paul, te comento que nos han llegado preguntas, las cuales Ya, me gustaría dime. podemos ir quizás desarrollándolos. La primera es, por ejemplo, si se tiene algún pronóstico de cuánta contaminación, como las mascarillas, podría llegar a, digamos, a los mares por la pandemia en el país. Creo que es el contexto más común que estamos hoy atravesando. Si ya teníamos problemas con los plásticos, ¿no? El problema es que nosotros somos muy desordenados, de verdad. O sea, el tema es que pasa por una cuestión de educación, educación de nosotros, ¿no? Y cuando me hablo de nosotros me refiero a todo el país, ¿no? No me refiero específicamente a una persona o dos personas, o sea, a todos, ¿no? Porque no somos, a ver, la gente usa las mascarillas y pasa por la calle y los tira. O sea, y si tú les dices algo, se ponen agresivos. Eh, Entonces dices, y tú dices, oye, ¿cómo haces entender a la persona? ¿No? Entonces tú tienes que llamarlo, oye, señor, mire, recoge su mascarilla, y a ti, ¿qué te interesa? Te dicen, ¿no? Y con lisura. claro, Tú le tienes que explicar más o menos por qué y cuál es el tema y todo lo demás, ¿no? Pero hay gente que no lo hace, pues, ¿no? Y que no quiere ganarse problemas tampoco, ¿no? Porque hay gente que es muy agresiva, ¿no? Entonces, eso es un tema, yo diría, cultural y tiene que ver con el tema educativo. Tiene mucho que ver con el tema. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de este impacto? Yo espero que no sea tanto como los plásticos. No tengo un número realmente para darle la respuesta a la pregunta, pero sí sé que se está viendo bastante. Y yo he salido de casa después de 123 días y fui a dar una vuelta por el parque, ¿no? Con mi hijo y mi esposa para caminar un rato, como a las 5 o 6 de la tarde. Y no te imaginas tú la cantidad de guantes y mascarillas que pude ver. Y a mí me da cólera. No creo que solo a mí, sino a muchos de nosotros nos da cólera. Porque teniendo el tacho tan cerquita, el tacho de, o sea, no es que, bueno, se podría justificar, no está
no está el depósito para la basura. La municipalidad tiene repartido en un montón de sitios de puntos, tiene los depósitos para echarlo. ¿Qué me cuesta ir a echarlo? Es tema de educación. Y pienso que a veces mucha gente reniega que no es educación, no, que no es cultural, que de repente requieren presión, que los sancionen, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos aprendido varias cosas con la sanción. Y una de las cosas que pienso que sí hemos aprendido bastante con la sanción ha sido el uso de la correa cuando uno maneja, del cinturón de seguridad. Si no hubiese habido multas, tenlo por seguro que nosotros no hubiésemos estado usando las correas hasta la fecha y probablemente, y es más, sin ir muy lejos, antes que empiece la pandemia, se inauguró el corredor, este espacio nuevo que hay en la costanera, y bajaron la velocidad a 60 kilómetros por hora, y cámaras por todos lados, y policías que se movían en cada puente, ¿y tú crees que la gente corría? Y sería interesante preguntar cuántos accidentes no hubo en esos 2 meses que duró hasta los 60 kilómetros por hora. Obviamente se reducieron, o sea, nunca se... Porque uno le tiene miedo a la sanción. Dice 760, 780 soles la multa. Oye, ¿quién quiere que le pongan una multa, no? De ese tipo, ¿no? Es un buen punto, de verdad. Y justo por ahora tenemos otra pregunta que está en relación a lo que hemos estado hablando de las limitaciones que han habido para monitorear, salir a campo, y de hecho cómo las investigaciones han tenido que limitarse, y nos preguntan si se ha podido ver o registrar mejoras en los ecosistemas marinos del Perú, es decir. Mira, a nivel satelital y a nivel lo que hemos visto por temas de las proyecciones de los periodistas, ¿no? La costanera, un ejemplo. Al norte, igual las playas totalmente limpias, no libres de plástico, libres de basura, con abundantes aves, con abundantes cetáceos, ¿no? Pegados a la costa, que siempre han habido, pero se pegaban más a la costa esta vez, ¿no? Yo creo que en estos meses no se ha podido monitorear. Por eso decía, lo único que se ha monitoreado, por lo menos en el Perú, lo único que se ha monitoreado bien ha sido la pesquería industrial. La pesquería artesanal, después de marzo, abril en ese periodo, en abril prácticamente, muchos puertos tuvieron que cerrar por el tema de los contagios. Entonces, eso también hizo que la actividad pesquera disminuya. No es que se haya eliminado totalmente, o no es que no haya habido, pero en menos proporción. Porque aún así hay gente que ha estado pescando con sus pequeños botes cerca de la orilla, ¿no? Pero no se iba más allá de las 3, 4 millas. Entonces, porque es por el que había una fuerte restricción, ¿no? Entonces, además que los mercados también se habían restringido. Entonces, el mercado limeño, por ejemplo, ha estado restringido el tema del comercio de pescados artesanales, ha estado bastante restringido. Entonces, restringido por dos razones. Una, porque no había opción que los pescadores realmente salgan a pescar por el tema de los contagios y habían cerrado los muelles. Y dos, entonces, al ellos no tener producto, acá no recibías producto. Claro. Entonces, y lo poco que venía también estaba un poco caro, ¿no? O sea, es todo un tema ahí. No han estado abiertos los restaurantes, que son los principales compradores del sector pesquero artesanal. Entonces, obviamente que sí se ha visto, yo diría, restringido este tema del mercado. También es probable que haya habido menos contaminación, porque valgan verdades, embarcación que se va al mar, querramos o no, también contamina. Ya sea por petróleo, los motores, exacto, residuos. Exactamente, los residuos. Entonces, por más que se diga que seguimos un plan según Sanipes, recogemos los residuos orgánicos, siempre hay los que escapan a esta situación. Entonces, igual dirás, entonces, ¿por qué dices tú la pregunta? ¿Por qué en todas nuestras costas siempre encontramos, sobre todo de la costa centro hacia el norte, encuentras tú las playas todos los días llenas de plástico, todos los días llenas de botellas, todos los días con tapetes de termopor, todos los días con una serie de basura, por decirlo? Entonces, porque no solo es que los ríos los traigan, porque podemos pensar, no, los ríos son 50 y tantos ríos que cruzan nuestra costa, o que llegan hacia hasta nuestro mar, desembocan al mar, y a lo largo de
200, 300 kilómetros que recorren, vienen trayendo en el agua todas las basuras que las comunidades que viven aledañas la van a amontonar. Porque si vemos desde otro punto de vista, muy pocos sitios tienen lagunas de oxidación. Muy pocos sitios tienen zonas donde se hace tratamiento de los residuos sólidos. ¿Dónde van a dar las Una gran basuras? Al limitación río. para Y el río, al mar. O armar, sea, exacto. entonces, y encima nosotros que vivimos pegados al mar, también tiramos basura. Entonces, oye, dices tú, eso por lo menos sí se ha evidenciado, que eso se redujo fuertemente en este término de la pandemia, ¿no? Es más, los controles de plomo, hay una nota por ahí que estuve revisando, se habían reducido terriblemente. ¿Por qué? Porque no Claro, había transporte. Entonces, ahora comenzó de exacto. vuelta a salir. Y con más fuerza todavía, con mucho más fuerza. Con el tema de No la tengo un número, recuperación. no tengo un número, como te digo, en este momento, pero yo creo Ujú. que los números van a salir entre poco por algunas entidades que se hacen los pronósticos y tienen otras Estaba herramientas monitoreando. para Ujú. montarse. Probablemente que sí. Paul, mira, justo este contexto, si bien nos lleva a una discusión bastante amplia, pero ya nos cuentan que estamos cercanos al cierre. Muy De hecho, rápido. sí, ha pasado el tiempo bastante rápido y me gustaría que aquí nos podamos detener un poco, quizás en las tres grandes aprendizajes, Ujú. lecciones que nos deja el actual escenario frente a las ciencias del mar. A ver, tenemos, entre los grandes escenarios que tenemos, que nos hemos podido, digamos, replantear las investigaciones, ¿no? Reajustar los presupuestos, ¿no? Adaptar los presupuestos ahora a este término de esta parte que falta del año, ¿no? Para poder continuar con los trabajos de investigación. Por lo menos en los proyectos que tienen que ver con pesca y acuicultura y que están financiados por instituciones que no vienen propiamente de la propia labora, ¿no? Que vienen de fuentes externas, ¿no? Entonces, se ha podido replantear eso y esa plasticidad del PENIMPA, del Innóvate, de poder hacer este tipo de gestiones, ¿no? Lo otro, creo que nos hemos podido dar cuenta que estas herramientas digitales obviamente nos van a cambiar, nos venían cambiando la vida, ahora nos han acelerado realmente y que yo creo que va a ser para el futuro ya este tema de dar clases o enseñanza o aprender, porque muchas de las cosas que he estado siguiendo en mi laboratorio ha sido por estas herramientas digitales. Entonces, obviamente como de los modelos que tenemos aplicados allá y que me pueden transmitir la información y uno lo va siguiendo. Entonces, yo creo que eso llegó y se va a quedar por lo menos en el país por mucho tiempo. Esperemos más bien que sí crezcan en la medida que esta herramienta va a seguir creciendo en temas de uso, que se va a masificar, yo creo que también tiene que darse ciertas condiciones por el tema del Internet, del ancho de banda, ¿no? Va a tener que replantearse y ver si el ancho de banda crece un poco más, ¿no? Porque si no, tenemos problemas ahora, ¿no? Todo el mundo usando el Claro, Internet a una misma hora y se te corta, ¿no? Entonces, y tiene que ver con el ancho de banda, por lo que me explicaban hace poco, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a tener que mejorar. Hay un segundo. Lo otro es, ah, tenemos empresas que, a pesar que son muy criticadas, como la Sociedad Nacional de Pesquería, como la Corporación de Paita y otras más, Prisco entre ellas, han apoyado bastante en esta pandemia al sector pesquero artesanal. Y conozco casos muy directos con el tema de la acuicultura de sechura, por ejemplo, ¿no? Algunas, o sea, es ese valor de la solidaridad, ¿no? A pesar de que tú me sacas el ancho y me criticas todos los días que no te hago mal actividades, estoy dándote apoyo, ¿no? Y ejemplos bien claros, por ejemplo, la Paita Corporation estuvo donando parte de su captura de merluza para la comunidad de Paita, que tiene una planta y que también tiene actividad acuícola en Sechura, estuvo prestando sus embarcaciones para la distribución de alimentos en la bahía. Hay que recordar que en la bahía hay más o menos, oficialmente hablando, un poco más de 150 comunidades que se dedican al cultivo de concha. Extraoficialmente sabemos que hay más de 200.
Y en cada concesión, o sea, 150 o 200, son 200 concesiones, en cada concesión hay gente que está las 24 horas cuidando lo que está debajo del mar. Entonces, esa gente necesita que sea abastecida de alimentos, esa gente necesita que sea abastecida de víveres, perdón, de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, como no había este tema de que se podían movilizar, sacaron permisos para que por lo menos una embarcación para alguno de los grupos pueda abastecerlos de víveres. Entonces, esos son algunos ejemplos que te comento, ¿no? Sé que se ha vuelto a reactivar. Sé que en este momento en Sechura se están reactivando los laboratorios de producción de concha de abanico, de semillas, de larvas, a partir de larvas, larvas realmente, en laboratorio, y está creciendo en este momento, ¿no? Entonces yo creo que también nos ha exigido este tema del COVID a reinventarlo, ¿no? Y hacer, yo creo que hay que ver esto que nos ha sucedido y que nos viene sucediendo desde otro punto de vista, y que solo la unidad del país va a poder sacar adelante. Si no, igual cada uno vamos a seguir siendo individualismo, mucha individualidad, cada uno sus cosas, y no vamos a avanzar. El país requiere otra cosa, el país requiere que todos estos temas de investigación sean realmente para el desarrollo del país. No podemos estar ya siendo deberíamos de dejar ser solo productores primarios. Tenemos mucha riqueza en nuestro mar, en nuestras lagunas, en nuestros ríos, para que pasen al tema secundario. ¿Por qué tenemos que venderle a China o a Chile a $2.50 el kilo de algas secas, y ya no los mandan en 1 kilo de algas, que obviamente son 3 kilos de algas o 4 kilos de algas para producir 1 kilo de agar, y me mandan 1 kilo de agar a 400 a 500 mil dólares, ¿no? ¿O por qué tengo que comprarle la carragenina a otro país que me la vende a mucho dinero para poner en el coscolinos o en la gelatina o en el colapiz, etcétera? ¿Por qué no podemos producir? ¿Por qué no podemos hacer eso, que nuestros recursos, en vez de estar sacándoles, eh, sacar toneladas de X recurso y no procesarlo adecuadamente para, en vez de sacar, lo que quiero decir, si tengo que sacar 10 toneladas para producir una, ok, saco 5, pero produzco una de un producto, de un compuesto que pueda ser usado en la farmacéutica o en la industria de la farmacia, en la industria médica o en la industria cosmética o en otras industrias. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Tecnología existe. Lo que tenemos que es adaptar tecnología. Y eso es lo que hacen estos programas que nos dan los financiamientos para los proyectos, obviamente mediante concurso, ¿no? Y yo creo que eso nos ha sentado un poco a analizar este tema de por qué no mejoramos más cosas. Al final el beneficiado es el país, el beneficiado es el poblador, el beneficiado es toda la cadena, ¿no? El productor primario, que vendría a ser el pescador, luego pasa por la empresa y luego va caminando, ¿no? Y al final son divisas para el país, más puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que mejorar, ¿no? Y creo que por Y ahí son justo las tres. nos han dado por ahí una extensión mínima, quizás de 5 minutos más, y creo Ya, que había, o sea, sí, el tiempo nos ha ido bastante, nos ha sido, pareció bastante corto. De hecho, nos quedan algunas preguntas que son similares, en el caso una de ellas acerca de, creo que lo que muchos temían, ¿no? Cuando hablamos de recursos pesqueros, si al verse limitados durante la cuarentena, actualmente las vedas podrían reprogramarse, bueno, cuando se están hablando que estos periodos puedan ser modificados, es decir, si las vedas ya no se respetarían, si se alteraría este ritmo, ¿no? Digamos, de extracción. Yo creo que por ahí parte uno de nuestros conceptos, ¿no? Supongamos que el recurso entra en estado reproductivo, ¿no? Entonces yo creo que sí se hace necesaria una veda independiente, porque los animales no saben del COVID, comenzando por ahí. Los animales no saben el tema de la cuarentena, que ha beneficiado a que ciertas poblaciones hayan crecido adecuadamente, sí, pero ellos no saben de veda. Entonces, obviamente, el proceso biológico, si es que le toca este mes que viene, por decir a un X recurso, entrar en procesos reproductivos, o en actividad reproductiva, obviamente tiene que haber una veda, ¿no? No, Claro, sí, tenemos el que enfoque. preservar la especie para que siga habiendo especie, más número de ejemplares, más número de captura, o más biomasa en otros términos, ¿no?
Yo creo que sí bueno, en todo caso no es decisión de uno, es más decisiones ya de las instituciones que le competen, que es el Ministerio de la Claro, Producción, que órgano. determinan. Ujú. Pero yo personalmente como biólogo no creo que sería lo adecuado y entras en un proceso reproductivo y tienes que matar a la gallina de los huevos de oro. Exacto. Y también a lo que fuimos un poco quizás hablando de la innovación, como hablaba justo Paul, de la importancia de en este proceso cambiar, ¿no? Hacer las cosas y quizás no seguir en este escenario de siempre extraer, extraer y vender a bajos precios, pero también hablamos del tema de las pescas, perdón, de las empresas que innovan. Si bien en las formas de cómo esas empresas o la forma de alianza estratégica que tienen estos convenios como Innovate, digamos, el PENIPA, también hablamos de otros fondos que quizás son las contrapartidas y las empresas no se han podido recuperar y han tenido que priorizar. Entonces, ¿cuál es esta tendencia de las empresas? ¿No van a seguir Mira, invirtiendo en innovación? yo me olvidé algo de comentar. Una de las cosas que ha afectado el COVID ha sido algunas empresas que no han tenido ya la contrapartida para poder continuar con el proyecto y han tenido que suspender muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. Pero a pesar de que son algunas, también hay muchas que sí están habiendo con las contrapartidas, ¿no? El hecho de ver, por ejemplo, en esta última convocatoria del PENIPA, más de 40 proyectos aprobados en pesca y más de 40 proyectos aprobados en acuicultura, quiere decir que detrás de eso están una serie de instituciones privadas que van a apoyar la contrapartida, te está indicando que sí va a haber. Y en esta otra convocatoria que ha salido, no sé cuántos se habrán presentado, pero por ejemplo, como universidad nosotros hemos presentado varios proyectos. Entonces, yo creo que sí hay contrapartida para seguir avanzando, ¿no? No, o sea, no puede parar. Lo peor, lo bueno del sector privado es que va a seguir invirtiendo. Al que le tengo un poquito de temor es al sector estatal. ¿Por qué el sector estatal? Porque como Uh ha -huh. tenido que distribuir mucho dinero en muchas cosas, llámese canastas, llámese construcción de hospitales rápidos, etcétera, etcétera, han tenido que redistribuir en muchas de las veces, muchos de sus presupuestos al interior de sus propios OPDs, ¿no? Y esos OPDs tienen que ver con muchos de ellos con temas de investigación. El caso Fondepec, por ejemplo, ¿no? Tiene una serie de centros de investigación y obviamente su presupuesto se ha ido, creo, hacia otro lado y dejan la actividad acuícola un poco rezagada para poner presupuesto a otro lado, ¿no? También Claro. sé que hay en otras instituciones hay una fuerte eh, restricción por tema personal también, ¿no? O sea, los problemas se van a sentir, espérate, de aquí a un par de meses se van a visualizar mucho mejor estos problemas efectos mucho más claros del COVID. Genial, En Paul. Sí, términos de número, ¿no? en términos, claro. Y creo que ahí entonces un poco ya resumiendo lo positivo, lo negativo, quizás entre los grandes retos que ya hemos podido ver que esto ha sido un escenario que nos ha permitido articularnos, ¿no? Poder quizás repensar, reestructurar la forma en que estábamos haciendo igual y también volver a entender que es importante la innovación en esto, no debe parar, o sea, no debe ser, digamos, un escenario que nos limite a seguir haciendo colaboraciones y que las investigaciones sin duda pueden tener esta adaptación, pero no sin duda van a parar. Eso es algo que también es importante. Pero también destacando el tema de cómo las ciencias del mar con el periodismo también juegan un rol muy importante, ¿no? Hablábamos justo de cómo la pesca artesanal se vio impactada también por el tema de las percepciones de que el pez estaba contaminado, que no querían consumirlo. Entonces, qué tan importante también es el periodismo, estos canales de comunicación, ¿no? Yo creo que el periodismo está centrado ahora con el tema de más de destacar lo negativo que lo positivo, ¿no? Y está bien que haga esa parte negativa porque de eso se van dando soluciones, ¿no? Pero hay cosas que no las plantea, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ver que hoy día en la mañana veía un Facebook, una de las colaboradoras ahí que también tiene maneja mucha información, había puesto que una señora que en Chimbote, por ejemplo, pescadora, estaba yendo a pescar y traía unos hermosos peces, unos hermosos pescados, perdón, para comer. Pero, o sea, así como hay en Chimbote, lo tienes tú en Pisco, lo tienes en varios lugares, mujeres que se dedican a la actividad pesquera, salen con su bote. Ellas son las patronas de la embarcación. Tienen un grupo de personas con las que trabajan, igual tiran sus redes, igual tiran sus anzuelos, igual hacen la misma actividad que un varón. Pero eso no lo vemos. Si no son por las redes sociales, no las vemos. O sea, está ahí. Hay mucha actividad de participación de la mujer, por lo menos en Pisco, que es lo que más he trabajado, y en Sechura,
mucha participación en temas de talleres y capacitaciones, pero también quieren aprender, quieren saber más, quieren integrarse más, porque al final el negocio que ellos tienen es el negocio familiar, donde la El cabeza, negocio el esposo familiar, exacto. es el que dirige, pero están los hijos, está la esposa, y ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Y ahora están asumiendo más responsabilidad porque han tenido que restringir el número de personas en su pequeña empresa. Eso no se visualiza, sino más, te das cuenta. O sea, son detalles que no, que a veces decimos, oye, pero eso está pasando ahí, ¿por qué no? Por qué no? Pues la prensa juega un papel ahí de mostrar lo simpático que nos ha llevado el COVID y desde antes del COVID, estos temas, estos niveles de participación de la mujer en el proceso productivo o extracción de tal recurso. No lo visualizamos. Claro, Y eso así hay es muchos ejemplos. importante. Y hay muchos Así, ejemplos de algo que... así mucho, porque las mujeres están más encasilladas dentro de la actividad pesquera, allá, captura, planta, trabajan en la planta o trabajan en el secado, o trabajan en la comercialización. Pero tú poco ves una señora trayendo pescado con sus redes, ¿no? O sea, ¿por qué no se visualiza eso? Sacar lo Falta más positivo, difusión. es lo que nos tenemos que llevar en este escenario, ¿no? Que no exactamente todo es negativo y que hay muchos ejemplos, como los que comentas, por la participación de la mujer en el sector pesquero que debe visualizarse, ¿no? Bajo este contexto, más aún que ya involucra lo que es el trabajo familiar, la cooperación dentro del hogar. Bien, por no sé Y que si falta construir más. Eso estamos de acuerdo. y que el Otro sector día. pesquero tiene muchos retos y la acuicultura Así es. también en desarrollo. No sé si quieres añadir algo último solo para cerrar, quizás, Paul. No solo agradecer, verdad, se pasó la hora muy rápido, pensé que Sí, tenía es 15 minutos, me había hecho una agenda de actividades, de cosas de hablar, pero la mitad se ha quedado en el papel. Será para otra oportunidad. Gracias más bien, Carla, y gracias al grupo de Punto y Solución que invitó a participar de esta pequeña conversación. Sí, gracias Paul a ti por aceptar la invitación y agradezco al Punto y Solución por este espacio. Esperamos que tener nuevamente una temática que es abordada más del contexto a muchas preguntas que han podido quedarse en el tintero y así también poder cada vez extender acerca de lo hermoso y lo presente que es el mundo marino, la vida del mar, los océanos y también de los impactos que están ocurriendo a nivel global, ¿no? Que es algo que son aspectos que no se abordan de forma tan quizás profunda y que requieren sí un espacio muy, digamos, en Sí, busca de soluciones, ¿no? Y muchas gracias a toda la audiencia que se ha venido conectando. Nos vemos y será hasta la próxima. gracias.